Hermano Cecilio no estaba aquí, pero una de las preguntas que preguntó el hermano Navarro es: ¿quién de aquí está enamorado? Hizo, ándele, pues ándele, le iba a decir apenas que le ganó yo, pero pues usted también reaccionó rápido. Amén. Vamos a leer hoy, esta mañana, de vuelta Galatas, capítulo 5. Seguimos con el series del fruto del Espíritu. Y se está poniendo bueno, mis hermanos, el mensaje y no digo, no me malentiendan, no digo que porque lo estoy predicando, no. Digo, mientras yo hago mis estudios, se está poniendo bueno porque el Señor me está hablando profundamente a mi vida, en mi corazón. Y este estudio, mis hermanos, ha traído muchos cambios a mi vida y ojalá que les traiga muchos cambios a la vida de ustedes. Una de las cosas que me delito yo es en hablar con mis hermanos y hermanas tocante escritura. Y algo antes de seguir en las pláticas del fruto del Espíritu, estuve hablando con el hermano Lupe la otra semana y el hermano comentó algo que es verdad. Dice, todos estos frutos que se nombran aquí en esta lista ya los tenemos. Y hoy va a ser un poco difícil el fruto de que vamos a hablar, porque vamos a hablar de la paciencia. Ya con eso se puso duro, ¿verdad? La paciencia. Y muchos de nosotros decimos, pues yo no tengo nada de paciencia. Y una de las cosas que el hermano comentó es, si tenemos la paciencia, nomás que no los hemos enseñado cómo usarlo. No los hemos enseñado. Porque aquel creyente, el que tiene el Espíritu Santo entre ella, ya tiene todos estos frutos. Nomás lo que pasa es que no hemos aprendido a usar estos frutos. Es como cuando usted planta un arbolito de naranja, ¿verdad? Lo planta como semilla y uno necesita que echarle agua, cuidar esa semilla para que crezca, cultivar ese arbolito al fin de todo para que dé el fruto. Y así es con nosotros, mis hermanos. La lección de hoy, de este día, tocante de paciencia, es una lección dura, pero quiero que sepan, no se desanimen. Para aquel individuo ahorita que dice, pues yo no tengo paciencia, sí lo tenemos. Sí tenemos la paciencia, ¿ok? Y vamos a leer en Galatas capítulo 5. Les voy a leer versículos 22 y el 23. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor. Hablamos del amor. Es alegría, el gozo. Es la paz. 2 semanas para atrás hablamos de la paz. Es paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y luego nos dice, no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Vamos a orar, hermanos. Santísimo Padre, esta mañana, Señor, nos acercamos a tu santa palabra, Señor, y al gran Maestro que es tu Espíritu Santo. Y oh Dios, te pido que hables profundamente a los corazones de nosotros hoy, esta mañana, Señor. Deseamos acercarnos más a ti, Señor, amándote profundamente más a ti, Señor, cada día. Y Señor, y amar al prójimo, a nuestros hermanos y hermanas, oh Dios. Y hoy, Señor, te pido que nos des entendimiento, Señor, mientras estudiamos esta palabra. En el nombre de Cristo oramos, amén y amén. Hablando de la paciencia, en mis estudios me di cuenta que hay 2 palabras en el idioma griega que se traduce a la palabra paciencia. La primera es macrothumia y la segunda es hupomone. Macrothumia y hupomone son 2 palabras griegas que se traducen como la palabra paciencia en el idioma español o patience en el idioma en inglés, ¿verdad? Ahora la primera macrothumia, esa palabra se usa cuando es tocante teniendo paciencia, tocante personas, otras personas. Y el otro hupomone se trata de tener paciencia tocante de cosas y circunstancias. Ahora es muy, cuando uno estudia la Biblia, es muy importante de hacer también los estudios de ciertas palabras, porque dándome cuenta en este estudio, en la lista del fruto del Espíritu, la palabra aquí paciencia en griego quiere decir macrothumia.
Lo que está hablando aquí es tu paciencia tocante el ser humano, tu paciencia tocante el prójimo, más importante, paciencia tocante tu hermano o hermana en Cristo. ¿Okay? Estamos hablando hoy paciencia tocante de personas. ¿Qué indica esta palabra? La palabra indica resistencia, firmeza, constancia, perseverancia, lentos en vengar agravios, lentos en vengar agravios. Son palabras, cuando uno es ofendido, inmediatamente, ¿qué quiere hacer uno para atrás? Ofender, ¿verdad? Yo he escuchado gentes en el mundo que dicen, yo jamás perdonaré a este individuo. Yo jamás tendré misericordia o compasión contra aquel individuo. Me insultó, me ofendió y me voy a vengar. Y eso es lo que no indica esta palabra. La palabra es al revés. Es cuando uno es lento en vengar agravios. No es que verdaderamente no se enoja con ese individuo, es que eso se lo entrega uno a Dios. Uno se lo entrega al Señor, le dice, Señor, este individuo me ofendió y espero en ti, ¿en qué quieres que yo haga? Y el Señor nos da la instrucción tocante de cómo debemos de manejar esa ofensa. Al contrario, esta palabra es al contrario de la ira. De la ira. En otras palabras, ¿quién es corajudo aquí? ¿Quién es bien corajudo aquí? ¿Quién es enojón? ¿Verdad? Todos, me imagino que todos seremos enojones aquí, ¿verdad? Hay unos que sí son bien lentos. Qué curioso, ¿verdad? Como en las parejas hay un corajudo o corajuda y hay uno que es lento o lenta, ¿verdad? Así es, ¿verdad? El Señor sabe lo que hace. El Señor sabe lo que hace. Ok, dice, es al contrario de la ira y se asocia mucho con la misericordia. La misericordia. Acuérdense, la diferencia de misericordia y gracia es que la misericordia, tú vas a tener compasión contra alguien. La gracia se va un paso más adelante. No nomás tienes compasión con alguien que te ofende, pero también les das les ayudas, los recibes como familiar tuyo, así como el Señor nos ha recibido a nosotros como familiar, como hijos y hijas de Cristo. No nomás ofendimos al Señor y luego Él los perdonó por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora Él nos adoptó como hijos y hijas de Dios. Amén. Eso es un retrato de la gracia que vemos ahí. La paciencia claramente es parte del carácter de Dios. Es parte del carácter de Dios. Vemos esta paciencia en Éxodo 34:6 que dice, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Éxodo 34:6. Y en eso, siendo el carácter de Dios, hermanos y hermanas, ahora que nosotros tenemos el Espíritu Santo entre nosotros, ese es parte del carácter de nosotros. La paciencia es parte del carácter de nosotros por medio del Espíritu Santo que mora entre nosotros. Dios nos poda de modo que podamos aprender a ser pacientes. Ahora, hay unas cosas, mis hermanos, que necesitamos que aprender tocante de la paciencia antes de seguir aplicando esa característica a la vida de nosotros. Y vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 24, versículos 1 al 7. 1 Samuel, capítulo 24, 1 al 7. Vamos a leer un ejemplo de qué es tener paciencia solo el prójimo. 1 Samuel, capítulo 24, versículos 1 al 7. ¿Estamos listos? Amén. Amén. El hermano Gil es rápido para encontrar la escritura. Todavía ni acabo de decir y ya lo encontró. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1 dice, cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró a la cueva ahí para hacer sus necesidades. Ahora, en esa cueva David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y estos le dijeron a David, en verdad,
Hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él que mejor te parezca. Ahora vamos a tomar un tiempo ahí. En este tiempo andaba el rey Saúl lleno de celos contra David. David era el jovencito, el que iba dicho el Señor que él iba a ser el rey que lo seguía a él. Y Saúl tenía llenos de celos y su ira se le levantó, andaba que quería matar a David y solo andaba persiguiendo a David. Y en este tiempo David se andaba escondiendo en el desierto. Y ahora entra la oportunidad de que David, siendo perseguido por el rey Saúl, tiene la oportunidad de vengarse, tiene la oportunidad de matar al rey Saúl. Pero ¿qué es lo que hace David? Dice: David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque él es el ungido del Señor. De este modo, David contuvo a sus hombres y no los permitió que atacaran a Saúl. En otras palabras, lo que enseñó ahí, lo que demostró David es paciencia. Y hermanos, es lo que indica la palabra de Dios cuando habla de paciencia contra su ser humano. Es lo que indica esto: la paciencia es el acto de mantener tu paz ante la persecución de otros. Aquí lo vemos, miren, si tienen su hojita color de rosa, aquí lo tengo escrito, ahí para que leyeran en el espacio. La paciencia es el acto de mantener tu paz ante la persecución de otros. Y es lo que vemos en la vida de David. A David lo perseguía el rey Saúl, pero él mantenió su paz, no perdió su paz. Fíjense en que David, aunque fuera perseguido, aunque anduviera viviendo en el desierto, él como quiera no perdió su paz en este tiempo de persecución en donde lo andaba persiguiendo el rey Saúl. Miren, hermanos, una cosa que es verdad para todos nosotros. Nosotros estamos muy pronto permitimos que la mentira y el chisme nos robe la paz. ¿Que no es verdad? Muy pronto. Escuchamos un chisme, una mentira o algo tocante a nosotros, inmediatamente perdemos la paz y se nos sube la ira contra ese individuo. Inmediatamente queremos ir a poner ese individuo en su lugar. Queremos ir a tratar con ese individuo. Fíjense, yo tengo un amigo, hermanos, que un tiempo para atrás su esposa lo dejó, después de 30 años de casados, lo dejó por otro hombre. Y esta mujer lo acusó de muchas cosas que eran puras mentiras. Y el amigo mío mantenió su paz, nunca abrió la boca para defenderse, nunca. La esposa le pidió dinero para cuando se divorciaron. Ella fue la que pidió el divorcio, ¿verdad? Le pidió dinero, le pidió casa, todo lo que le pidió, él se lo dio. Ella lo dejó por otro hombre y él nunca abrió su boca para defenderse. Ya a los 2 años después, la esposa de él se casó con este otro hombre y miren, ni duraron ella y este hombre casados ni 6 meses. ¿Saben por qué? Porque este hombre murió inmediatamente de un cáncer del cerebro. Le pegó un cáncer del cerebro y rápidamente murió este hombre. Fíjense cómo el Señor arregló las cosas. Mi amigo nunca abrió su boca para defenderse. Él lo dejó en las manos del Señor. Ahora, no estoy diciendo que si dejamos las cosas en las manos del Señor, el Señor va a ir a matar al individuo. Es lo que no deseamos eso. No lo deseamos. Pero fíjense cómo él no se defendió y el Señor arregló cuentas por él. Así es. Uno no es necesario de que pierda su paz cuando es acusado de algo, mis hermanos. Mi amigo no perdió su paz. Dice Isaías 53:7, dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante el trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Esta escritura, hermanos, habla de nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue acusado, fue castigado, fue crucificado, dice la palabra de Dios que ni siquiera el Señor abrió su boca. ¿Para qué? ¿Para qué se iba a defender nuestro Señor Jesucristo si Él sabía quién era?
Si él sabía que era inocente, él sabía que era justo y él sabía que era hijo de Dios. ¿Para qué se defendía? No era necesario. Él mantenía su paz porque él sabía la verdad y él sabía que él estaba bien con su Padre Celestial. No es necesario defenderlos, hermanos. No es necesario. Si uno oye chisme o mentira tocante de uno, déjenlo. El Señor va a tratar con esa cosa. Nosotros hay que mantener nuestra paz cuando se nos viene la persecución, hermanos y hermanas. No dejes que nada te mueva de tu posición segura con Dios. Ahorita como cristianos estamos bien asegurados en nuestra posición con Dios. Estamos bien asegurados como hijos de Dios. No hay nada que me puede a quitar a mí de mi posición de ser hijo de Dios. No hay nada que te puede quitar a ti de ser hija o hijo de Dios. Nada. Cometemos errores, le hacemos falta de respeto, ofendimos al Señor, pero como quiera seguimos siendo hijos y hijas de Dios. Amén. Nada te puede quitar eso. El enemigo dice, él te dice, ¿a poco tú, verdad, te crees que eres hija de Dios, hijo de Dios? Y uno se cree de las mentiras de Satanás. Pero es una mentira, una gran mentira. Cuando éramos hijos y hijas de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento es de nosotros. Es de nosotros. Y no hay nada que te puede mover de eso. Lo único que te puede mover de eso es si tú te dejas que te muevan de eso, de la paz de Dios. No dejes que nada te mueva de la paz de Dios. Ahora, cuando se trata de tener paciencia, una de las cosas que sí tenemos en la vida de nosotros es que muchas veces el Señor nos manda amistades dificultosas, ¿verdad? Muchas veces el Señor nos manda amistades dificultosas, mis hermanos. Yo antes me quejaba con Minga porque yo le decía, ¿por qué es que el Señor me manda a toda la gente loca a mí? Yo antes decía eso, oye, pues ¿por qué la gente loca me busca y los que son normal no me buscan a mí? Y mi esposa me dijo, pues tal vez porque tú estás loco también, ¿verdad? Pero no, miren, el Señor nos va a mandar amistades dificultosas, gente que verdaderamente nadie más aguanta, pero por una razón u otra el Señor te las manda a ti, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que es eso? Es que el Señor quiere que nosotros practiquemos la paciencia, ¿verdad? El Señor quiere que practiquemos nosotros la paciencia. Y en eso, hermanos, hermanas, ¿quién aquí tiene amistades dificultosas? ¿Quién tiene amistades dificultosas? Todos tenemos. Aunque sea familiar o amigos, amigas, todos tenemos amistades dificultosas. Pero al fin de día, miren hermanos, esto es lo que nos pide el Señor. Nos pide que nos caminemos, que nos enseñemos a caminar en los zapatos de esos individuos. La paciencia es caminando en los zapatos de otros. ¿Por qué creen ustedes que dice Mateo 5:41 esto? Dice, si alguien te obliga a llevarle la carga a una mía, llévasela dos. Mateo 5:41, si alguien te obliga a llevarle la carga a una mía, llévale dos. Estos amistades dificultosos nos exigen que llevemos la carga de ellos una mía. Y nosotros dijimos, no, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada con ese individuo, ya ni le voy a hablar, afuera de mi vida. Pero para el cristiano no es opción. El Señor dice, no nomás llévale la carga a una mía, llévaselas dos. ¿Saben qué es lo que indica ese pasaje de escritura, hermanos? Indica esto. El Señor nos dice, camina en los zapatos de ellos una mía o dos, para que te des cuenta por qué son así. Para que te des cuenta por qué son así. Miren, hermanos, el Señor ha tratado conmigo. Ha tratado muy duro conmigo. ¿Por qué? Porque yo lo merezco. Porque yo fui y me lo busqué, ¿verdad? Yo era muy pronto para juzgar a otros, para decir, yo no quiero saber nada de ese individuo me molesta, afuera de mí. Yo no tenía nada de compasión contra ese individuo. Pero ahora el Señor me ha enseñado a mí, mira, por una razón es así. Date cuenta por qué es así ese individuo. Y es donde uno se acerca a conocer a ese individuo más, esa persona dificultosa, y empieza a aprender, oye, pues es porque ellos están batallando también. Es porque ellos tienen, a lo mejor tal vez están deprimidos, o a lo mejor están batallando en sus trabajos, en sus hogares, con el esposo, la esposa. A lo mejor les hace falta de algo, pero uno no se da cuenta porque inmediatamente está molesto.
Inmediatamente está molesto. Gil ya me molestó, ya no quiero saber nada del hermano Gil. Pero ¿qué pasa si él está pasando por algo, una prueba? Y él necesita nuestra compasión, misericordia y oración. Necesitamos que enseñarnos cómo caminar en los zapatos de otros individuos, para saber por qué, para aprender por qué ellos están batallando. Y ya en aprendiendo por qué ellos batallan, hermanos y hermanas, ahora necesitamos que orar. Necesitamos que orar. Les voy a leer en Santiago capítulo 5. Miren, van conmigo en Santiago capítulo 5. ¿Por qué el Señor quiere nosotros que caminemos en los zapatos de otros individuos? Les voy a decir por qué. Capítulo 5, y vamos a leer, mis hermanos, en el versículo 15. Capítulo 5, versículo 15. Dice: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Miren, hermanos y hermanas, la oración de fe de una persona justa, de una persona de Dios, sanará al individuo y lo levantará de las pruebas que él está pasando, él o ella. Es necesario que nosotros caminemos en los zapatos de otros para poder orar específicamente por ellos. Suplicación, para suplicar al Señor por ellos. Necesitamos que enseñarnos cómo hacer eso. De eso se trata la paciencia también. De eso se trata. No nomás es de mantener tu paz cuando eres perseguido, pero también de enseñarte cómo caminar en los zapatos de otros para aprender por qué ellos batallan. Eso es paciencia también. Y que no es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos un sumo sacerdote que Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él caminó en los zapatos de nosotros. Y es más, no nomás caminó la mía, no nomás las dos. Él se fue hasta que ya no había camino, mis hermanos, y regresó. Ese es el ejemplo que nos dejó el Señor a nosotros. Hay que enseñarnos a caminar en los zapatos de otro. Y también la paciencia es esto, al fin. Vamos a terminar con esto. La paciencia es nunca renunciando a alguien. La paciencia es nunca renunciando a alguien, a un individuo, y decir: ya, ese ya está perdido. Nunca renunciando a alguien. Hay personas que pensamos nosotros que no tienen remedio, ¿verdad? Hay personas familiares que dijimos: ese ya no tiene remedio, ya está perdido. Pero el Señor dice no. El Señor dice que no. Fíjense lo que dice 2 Pedro 3:9. Dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. Macrothumia, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie se perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Escucharon bien? No quiere que nadie se perezca, pero que todos se arrepientan. La decisión de quien ya no tiene remedio es de Dios y no de nosotros. Es de Dios y no de nosotros. Uno no puede decir: esa persona ya no tiene remedio. Todos tenemos remedio. Mientras tenemos aliento en nuestros pulmones, hermanos y hermanas, tenemos remedio. A lo mejor tal vez estamos a la puerta de la muerte, todavía tenemos remedio. El ladrón que fue crucificado con nuestro Señor Jesucristo al fin fue salvado. La salvación es de Dios, no de nosotros. La salvación, la misericordia, la gracia, todo proviene del Señor, no de nosotros. Nosotros solamente éramos instrumentos de la salvación, de la gracia, el amor, la misericordia, de la paciencia del Señor. Cuando el Señor dice: ese ya jamás, entonces sí, ya no tiene remedio, pero nosotros no éramos Dios. Todos tenemos individuos en nuestras vidas que conocemos, que pensamos: esa persona ya no tiene remedio. Sí tiene remedio. Para un Dios que para Él nada es imposible, todo es posible. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, el mismo hoy y por los siglos. ¿Que no? ¿Quién de aquí cree eso? ¿Quién cree que Él nunca cambia? Sigue siendo lo mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Y yo cuando leo de la Biblia, hermanos, hermanas, yo leo las Escrituras, leo que él hizo muchos milagros, bastantes milagros, cosas que la gente pensaba que eran imposibles. Los ciegos miraban, los cojos caminaban, los muertos resucitaban, los que tenían leprosía, hermanos, eran sanados, limpios. Cosas imposibles. Él pudo hacer todas esas cosas. Sigue siendo lo mismo hoy con nosotros.
Hoy en día nos está transformando, mis hermanos y hermanas, a la imagen de Él. Y mañana va a seguir siendo el mismo. Va a seguir siendo lo mismo. Porque para Él nada es imposible. Ahora, ya para terminar, yo he escuchado de muchos pastores que dicen esto y yo de primero yo decía lo mismo también. Dice, no, es verdad lo que ellos dicen y les voy a decir ahorita. Nunca pidas paciencia. Nunca le pidas paciencia al Señor porque te va a dar pruebas en su lugar. ¿Verdad? Y yo digo que eso es mal. Yo digo que eso es mal. Y les voy a decir por qué. Cuando no le pedimos a Dios paciencia, hermanos, estamos haciendo algo que es contra la voluntad del Señor. Es lo que yo creo. Y les voy a decir por qué. Miren, cuando no le pedimos al Señor paciencia, estamos afuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Romanos 8:29 dice esto. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la semejanza de su Hijo, la imagen de su Hijo. En otras palabras, si la paciencia es parte del carácter de Dios, del carácter de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él desea que nosotros también tengamos esa característica. Él desea que también nosotros tengamos paciencia en nuestras vidas, porque Él desea que seamos transformados según la imagen de su Hijo Jesús día tras día. Las buenas noticias para nosotros es que todos los días este cuerpo se está echando a perder, todos los días. Pero el Espíritu se está renovando, ser transformado a la imagen del Señor día tras día. Y una de las características que necesitamos es paciencia. Cuando no le pedimos al Señor enseñarnos cómo ser pacientes, estamos afuera de la voluntad de Él, porque Él desea que seamos pacientes. Él desea que practiquemos la paciencia con unos con los otros. Él quiere que nosotros crezcamos. Y eso lo que le nombramos pruebas, hermanos y hermanas, son nada más, pero podas en la vida de nosotros. Y sí duele la poda, sí duele. Pero hay que no tener miedo, porque en la poda el Señor Celestial está con nosotros también. Él no los manda solos a los valles oscuros, hermanos. Él va con nosotros, Él camina con nosotros. ¿Por qué creen que cuando leemos nosotros el Salmo 23, Él dice, y cuando pasas por los valles, no temerás? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos protege cuando pasamos en los valles y va nuestro pastor con nosotros? Su vara. ¿Verdad que sí? Es la vara. La vara de nuestro Padre Celestial, nuestro pastor, es lo que nos cuida cuando andamos en los valles. ¿Ustedes han entrado o escuchado una orquesta? ¿Quién ha escuchado una orquesta aquí? ¿Ha escuchado, Brother Lupe, cuando llega ahí a la orquesta, verdad? Y se sienta, están practicando, están afinando los instrumentos. ¿Cómo se oye? ¿Se oye bien o se oye medio como? No se oye bien. Todos diferentes rumbos, ¿verdad? Porque están afinando los instrumentos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa, hermano Lupe, cuando llega el conductor y le pega, saca la varita y entra la orden. Entra la orden, se sincronizan, ¿verdad? Se sincronizan. Hermanos, no le tengan miedo a las pruebas, a las podas. Porque en eso, cuando menos esperan ustedes, va a llegar el conductor, va a llegar el gran pastor, se va a oír eso y va a entrar la orden en sus vidas. No tengan miedo de pedir paciencia, no tengan miedo. El Señor desea que ustedes le pidan la paciencia. Ya la tienen, como dice el hermano Lupe, hay que nomás enseñarnos cómo practicar la paciencia. ¿Qué tantos valientes tenemos aquí hoy este día? ¿Quién hoy este día le quiere pedir al Señor que le enseñe cómo ser paciente? No tengan miedo, no tengan miedo. Hoy, esta mañana, la invitación es bien específica, hermanos. Es que le pasen para el frente y le pidan al Señor que les enseñe cómo ser pacientes. Yo le estoy pidiendo también eso. Yo le estoy pidiendo. Porque mi Dios no nomás es el Dios de cuando todos los está yendo bien, es el Dios de las podas también. No tengan miedo, hermanos y hermanas. El Señor los va a guiar en esos tiempos dificultosos. Amén. Amén. Parece que voy a invitar a la hermana Jane, if you could come up and direct us in a hymn of invitation. A las hermanas les voy a invitar para que nos dirigen. Oren por el hermano Víctor y Licia, andan en Austin ahorita paseándose con Sarita, con Belicia, algo de la escuela, ¿verdad, hermana?
Ándale, un juego de basquetbol, ellos andan allá, oren por ellos que lleguen bien. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y hoy, esta mañana, les voy a pedir que ustedes le pidan al Señor por paciencia. Paciencia sobre sus hermanos y hermanas en Cristo. Paciencia sobre sus esposas, sus esposos. Paciencia sobre el prójimo. Sí.